Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me vean. Yo soy Diego Alejandro Granda, estudiante de entrenamiento deportivo y hago parte del curso de lesiones del deportista dado por la profe Caroline Ábalos. En este caso voy a compartirles un poco sobre el tema de lesiones en deportes extremos, principalmente en BMX, bike trial, motocross, skateboard, snowboard y parkour. Hay que entender que los mecanismos de lesión pues son diversos, existen por torsión, existen por carga axial, existen por muchas formas. Sin embargo, en deportes extremos se presentan principalmente por dos razones, no, principalmente se presenta por una. Realmente el mecanismo de lesión más común que se presenta en los deportes extremos es el trauma por carga axial, principalmente dado por las caídas, que dado pues por la inercia del movimiento, la velocidad, la altura, entre otras cosas. Entonces, cabe resaltar que estas lesiones pueden ser bastante graves, que pueden ocasionar incluso la muerte. Sin embargo, pues acá no vamos a mencionar pues como estos porque no es el objetivo del curso, sino que acá vamos a mencionar sobre lesiones que son tratadas desde o pueden ser tratadas directamente desde la fisioterapia y la readaptación deportiva. Entonces hay que entender pues como que la carga axial es una fuerza que supera la resistencia dada por los componentes corporales, como el componente óseo, el componente muscular, en este caso, o también prestar articular. Bueno, entonces siguiendo esta lógica, el tipo de lesiones que más se presentan es las fracturas, por lo que se mencionaba, porque las caídas son fuertes, los impactos pues son bastante, ¿cómo decirlo?, bastante contundentes, entonces pues se pueden presentar como vemos en la imagen, que es como bastante gráfico. Entonces las fracturas pueden presentarse en múltiples lugares y pues es importante resaltar que las fracturas se dan directamente pues con el componente óseo. Bueno. Para continuar, entonces vamos a mencionar algunas lesiones, unas que son fracturas y otras que son pues más como esguinces o rupturas de algunas estructuras articulares. Entonces la que más se presenta es la de fractura de mano. Aquí como vemos pues en esta imagen, por ejemplo, que es un deportista de skateboard, después de caerse, claro, o sea, lo primero que uno hace por instinto es intentar poner la mano ante la caída para interponerse como entre nosotros, nuestro cuerpo y la superficie que nos va como a recibir luego de caernos. ¿Cierto? Al intentar poner la mano de alguna manera, por el peso, por la fuerza que se le aplica, pues es normal que se presenten fracturas y más que la mano como tal. Ah, bueno, es importante pues aquí como señalar que la mano es el segmento que viene desde la muñeca, que es esta articulación, hasta los dedos. Entonces, claro, al poner la mano, eh, son muchos los huesos que tenemos pues como dentro de este segmento y se pueden fracturar. Normalmente se presenta mucho la fractura de escafoides, que yo hace poco la presenté. Entonces, claro, o sea, muchas caídas se van a presentar por los, por, ¿cómo decirlo? Por los riesgos que se pueden tener, por las variables que se presentan en este tipo de deportes extremos, la velocidad, la altura, entre otros, pues. Bueno, la fractura de clavículas también es muy recurrente que se presenten después de una caída con el brazo extendido o que se presente pues por un golpe directo. ¿Cierto? Aunque normalmente en esos tipos de deportes que estamos mencionando, pues son más frecuentes las caídas, no se puede negar que de pronto puede haber un golpe directo de pronto en el parkour a través de un salto o mientras se cae contra alguna parte de la bicicleta o algo así, ¿cierto? Pero se presenta mucho más que todo por el brazo extendido a la hora de caer. Entonces, dado como por la velocidad en la que se presentan todos estos deportes o la inestabilidad de muchos de los suelos en motocross, en bike trial, incluso en parkour, que son pues diversos niveles en los que los deportistas se van desplazando, pueden presentarse como este tipo de fracturas. Y pues conocemos ya desde el curso la gravedad que puede tener esta fractura, o más bien las fracturas como tal y la clavícula, pues que sabemos que es como bastante importante en la articulación del hombro y en el segmento o más bien en el miembro superior. Bueno, la fractura del cráneo, que pues es bastante grave por lo que puede ocasionar, porque sabemos que el cráneo es
como la coraza, lo que nos sirve de protección para el cerebro, y una fractura de cráneo pues puede ser muy grave, puede ocasionar traumas como la cuadraplegia o algo así. Sin embargo, como pues mencionaba, no voy a hablar sobre estas y vamos a hablar directamente, como por decirlo así, lo menos grave, que es cuando solo pues se fracturó el cráneo. Es como por decirlo así. Pero bueno, entonces la velocidad que se presenta, como ya lo he mencionado mucho, a veces no da tiempo ni de sacar las manos, de reaccionar de alguna manera, o tratar de apoyarse, y recibimos el impacto directamente sobre el cráneo. Esto, a pesar de que es una superficie o es algo bastante fuerte, pues claro, o sea, el impacto nos puede perjudicar de alguna manera. Porque entonces a veces incluso alcanzamos a poner las manos, pero por la velocidad y la fuerza de la caída, por la inercia que genera el movimiento, no da para la resistencia necesaria, y lo que recibe el impacto pues es el cráneo. Aquí vemos una imagen, pues esperemos que este deportista no se haya caído, pero donde se caiga pues se va a porrear bastante fuerte. Teniendo en cuenta que pues, los deportistas que practican estos deportes de extremos siempre van sobre bicicletas, entonces son ruedas o tablas, por ejemplo, en el skate o el snowboard, ¿cierto? Entonces, o pues en parkour, que no tienen como de pronto un móvil, pero sí están cambiando constantemente de nivel y de superficie. Bueno, aquí también menciono un poco sobre lo del esguince de tobillo para pasar un poco de los traumas de fracturas, ya pasar a los traumas articulares. Por ejemplo, el esguince de tobillo pues, se presenta mucho, como en cualquier deporte. Realmente sabemos que esto es una lesión que se presenta con mucha frecuencia en todos los deportes, por claro, los movimientos que se están haciendo, los constantes cambios de dirección en fútbol, fútbol americano, baloncesto, ¿cierto? Por de pronto la superficie no tiene mucho agarre o es muy inestable. Sin embargo, en los deportes extremos también se suele presentar, porque por ejemplo, en el bike trial, que usted está intentando realizar un truco y de pronto no le sale, va a intentar poner el pie, pero la superficie puede ser inestable o no hay mucho espacio de superficie, intenta poner pues el pie de cualquier manera, y lo más probable es que pueda tener un esguince, porque como les decía, son muy comunes que sucedan. Además, por la inercia que puede tener estar moviéndose constantemente. Y claro, por tratar de pronto no restar puntos, porque sabemos que cada persona o cada vez que la persona más bien ponga el pie suma un punto negativo. Entonces tratan de pronto de no ponerlo y hacer el truco un poco más difícil, pero pues, se puede complicar la situación. Entonces, los tobillos suelen estar muy expuestos a todos estos tipos de movimientos que se van a presentar en cualquier momento. Y al caer, el peso corporal pues está recayendo sobre esta estructura y puede complicarla, puede lesionarla. Y por último, vamos a mencionar lo que es la rotura de ligamentos cruzados, tanto anterior, que se presenta muchísimo, como posterior, que no es tan común, pero también puede presentarse, y más pues acá. Entonces, al momento de evitar una caída, se intenta como poner la pierna. Aquí vemos, por ejemplo, el deportista tratando de sacar la pierna al momento de caerse, y el fémur se puede desplazar delante de la tibia por la inercia que viene el movimiento desplazándose hacia adelante, pero el empuje, la fuerza que se aplica es mucho más fuerte que la resistencia que se intenta poner, y la tibia se puede, perdón, el fémur se puede desplazar. Claro, y ahí generando como estas roturas de ligamentos cruzados. Y también pues hemos mencionado bastante la difícil tarea que es rehabilitar, porque obviamente requiere primero un proceso quirúrgico y luego todo el tema pues de rehabilitación postquirúrgica. Entonces, lo más recomendable es tratar de primero utilizar elementos de seguridad que puedan evitar las lesiones. El casco, fundamental en todos estos tipos de deportes, porque ya mencioné la gravedad que puede tener las lesiones craneales. ¿Cierto? Los traumas craneoencefálicos pueden ser de muchísima gravedad. Entonces, en estos deportes, súper importante que siempre se use casco. Obviamente, en la práctica profesional, pues es obligatorio, pero en la práctica amateur, de alguna manera, pues no es obligatorio, porque quizá puede ser un poco difícil conseguirlo, pero sabemos que es de vital importancia. También, por ejemplo, rodilleras, coderas, son cosas que pueden evitarnos muchas lesiones a las caídas, porque son superficies rígidas que van a protegernos del impacto, que si no las tuviéramos, pues al caernos podemos como afrontar todo ese golpe nosotros.
Y también, obviamente, hacer un trabajo de prevención de lesiones, hacer fortalecimiento muscular y de las estructuras articulares que pueden verse muy afectadas, que sabemos que son todas, pero también entonces fortalecer bastante las muñecas, fortalecer bastante como las estructuras musculares que hay alrededor del tobillo, de la rodilla, del cuello, obviamente, pues que va muy conectado en la cabeza, trabajar mucho el tema de la prevención de las lesiones para evitar que se puedan presentar cosas lesivas o fatales. Bueno, igualmente, si hay alguna pregunta, alguna duda, me la pueden escribir vía correo electrónico, la puedo resolver sin ningún problema y agradezco mucho pues como la atención que se pueda prestar a este video. Bueno, agradecimientos también pues a la profe y les deseo una feliz vida. Hasta luego.